Hola, mi nombre es Melissa Gómez. El día de hoy arrancamos con la 5ª edición de Click. Hoy reflexionaremos sobre los crímenes contra periodistas. Además, como en cada semana, te daremos a conocer las últimas tendencias en el mundo de las ciencias económico-administrativas y muchos temas más. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación te presentaremos las tendencias en innovación, emprendimiento y economía digital en Go Digital. Hola, como recordarán en la sección pasada hablamos de estas metodologías ágiles para emprender, en donde, como les comentaba, lo más importante antes de generar una propuesta de solución es tener bien claro cuál es la problemática o la necesidad de mercado a la que vamos a atender y quiénes son aquellos clientes o usuarios potenciales para comprar nuestro producto o nuestro servicio. Algo que también les comentaba era importante identificar estas características tanto psicográficas como demográficas de nuestros usuarios y clientes, y que también tuviéramos bien claro que no muchas veces el cliente es aquella persona que utiliza nuestro producto, sino que es aquella que paga por nuestro producto o nuestro servicio y que no necesariamente lo utiliza, y por el contrario el usuario es quien siempre utiliza nuestro producto y no necesariamente es el cliente. Entonces, una vez teniendo bien claro estas características demográficas y psicográficas de nuestro segmento de mercado y la problemática o la necesidad con la que vamos a atender, es cuando ya podemos generar esta propuesta de solución. Pero algo que es muy importante para generar una propuesta de solución es que identifiquemos qué es valioso para nuestros clientes, qué es todo aquello que les duele a nuestros clientes y qué es aquello que nosotros, a través de este producto o servicio que vayamos a generar, va a solucionar estos satisfactores que ustedes van a generar a través de esta propuesta de valor. Y es ahí en donde ustedes van a lograr tener un diferenciador de la competencia para que su segmento de mercado les pueda comprar su producto o su servicio. Entonces, en estos tips de las metodologías ágiles para emprender, como les decía, paso número 1 es importante tener bien clara cuál es la problemática o la necesidad de mercado que vamos a resolver. Paso número 2, tener bien claro cuáles son estas características tanto psicográficas como demográficas de nuestro segmento de mercado. Y paso número 3, generar una propuesta de solución que tenga este diferenciador que va a ser nuestra propuesta de valor. Hemos llegado a la sección de La Ciencia Habla. En esta ocasión reflexionaremos en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, de la mano de la periodista Sonia Serrano. Ella comenzó en los medios de comunicación en 1989. Fue conductora del noticiario matutino de Canal 44 y Radio UDG. Fue coordinadora de la Unidad de Investigaciones Especiales de El Diario NTR Guadalajara y conductora de la segunda emisión del noticiario informativo NTR. Fue columnista del periódico virtual El Respetable. Ha sido galardonada en múltiples ocasiones. En el 2020 recibió el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2020 Javier Valdés y fue finalista del Premio Gabo 2020 por el trabajo colaborativo Los Explotadores del Agua. Además nos acompaña la maestra Sara Ester Leos Andrade, coordinadora de comunicación del CUSEA, egresada de periodismo por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona y es doctorante en Derechos Humanos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos a La Ciencia Habla. El día de hoy contamos con la presencia de la periodista Sonia Serrano. El tema de hoy hablaremos en torno al Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Comenzamos con la entrevista. ¿Cuál es el antecedente de los crímenes contra periodistas en México, Sonia? Bueno, yo creo que varía mucho según la región, pero en términos generales quizá el factor común que hay en los mismos es el control de la delincuencia organizada de la vida cotidiana del país y los vínculos que hay del crimen con los actores políticos. Yo creo que si hiciéramos una revisión de las causas que hay detrás de los asesinatos, sobre todo en los últimos 3 gobiernos, encontraremos esos factores en común. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando un periodista empieza a dar a conocer cómo el crimen organizado se va apropiando de los territorios y se va haciendo cargo pues de la autoridad de alguna manera, es decir, ellos deciden qué lugares podemos ocupar, a dónde podemos ir, en qué carretera podemos transitar, en cuál no,
qué podemos tener o qué no podemos tener, porque de eso, por ejemplo, si quieres tener una propiedad, si quieres tener un auto, pues el crimen organizado decide si lo puedes tener o si te lo quita, ¿no? A dónde pueden ir tus hijos, qué espacios en la ciudad, en los pueblos puedes utilizar o cuáles no, porque los tienen ellos bajo control. Cuando el periodismo empieza a denunciar este control que tiene el crimen organizado sobre los territorios en nuestro país, es cuando ha habido mayores riesgos. Y aún más quizá aumentan cuando se devela el vínculo que hay entre ese crimen organizado y los actores políticos. Porque de alguna manera creo que el crimen organizado está al margen de que se dé a conocer o no, incluso a lo mejor hasta esa publicidad del control que tiene y del poder que tiene en nuestro país les favorece más que incomodarles. Le incomoda más a los políticos cuando descubres como periodista que son un actor importante en este control que ha tomado el crimen organizado sobre los territorios en el país. Creo que esos dos factores son los que podrían estar en la mayor parte de los casos. Por supuesto también la corrupción, quizá yo lo pondría en el tercer lugar. Muchos, sobre todo hay regiones del país como Veracruz, quizá algunos estados del norte del país en donde dar a conocer casos de corrupción de políticos también ha sido un factor determinante en la violencia contra los periodistas. Sonia, ¿cómo se convirtió México en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo? Por la impunidad. Es decir, cuando yo siempre he reflexionado mucho acerca yo no cubro mucho crimen organizado ni notas de seguridad, pero he tratado de especializarme en temas de corrupción. Y después resulta que cuando das a conocer un hecho, quien tiene temor eres tú como periodista y no quien es denunciado, ¿no? Porque, por supuesto, quien es denunciado goza de la protección de la autoridad y de este manto que lo vuelve intocable, y entonces quien está en riesgo es el periodista. Y sucede lo mismo con los compañeros que cubren al crimen organizado o que han hecho trabajos de investigación sobre crimen organizado y el control que tiene de los territorios en nuestro país. Creo que esto es lo que yo pondría, la impunidad, el hecho de que puedas agredir a un periodista sabiendo que no te va a pasar nada. Es más, hasta como un derecho, ¿no? Pues este periodista dio a conocer algo que tenía que estar oculto y entonces tengo derecho sin que pase absolutamente nada, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en el caso de las agresiones por parte del crimen organizado prácticamente no se investiga cuando se da una agresión, y cuando se trata de actores políticos o de funcionarios públicos que son sospechosos, pues la autoridad normalmente se niega a vincular los hechos. Entonces pues casi siempre se trata de no reconocer el ejercicio periodístico como un factor en los hechos de violencia. Vemos prácticamente en todos los casos el intento de la autoridad de tratar de encontrar a qué otra cosa te dedicabas, o si es un asunto familiar, si tenías diferencias con tu pareja, es decir, un montón de factores, exactamente, que les permitan desvincular las agresiones del ejercicio periodístico. Y bueno, hablando que estamos hablando en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad, ¿por qué tendría que haber un día en particular para poner fin a esta impunidad? ¿Qué es lo que sigue pasando o permea en la sociedad y en el Estado? Mira, hay siempre una polémica sobre por qué los crímenes contra periodistas deberían tratarse distinto en un país con tanta violencia, con tantos desaparecidos, con tantos homicidios. Pues porque quizá lo único que podríamos destacar es que en el caso de los periodistas las agresiones son por la profesión que ejercemos, ¿no? Es decir,
la violencia es justamente para que dejes de informar, para que dejes de dar a conocer. Y esto tiene una repercusión no solamente en la labor que realizas, sino en los temas que cubres, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco con dos compañeras, además a las que quiero mucho, que tuvieron que salir del país y que fueron enviadas a estudiar a otro país, pensaba en algunos temas que ellas les han dado una cobertura muy importante y que prácticamente son las únicas que han cubierto esos temas en sus estados y que al irse ellas ya nadie lo va a hacer. Entonces la violencia, no solamente en el caso de los homicidios, sino en las agresiones o en las amenazas, tiene esa consecuencia, ¿no? No nada más lo que le sucede al periodista, sino lo que le sucede a quienes están detrás de los temas que cubren los periodistas. Ahora esas comunidades por las que ellas han trabajado tanto tiempo y tantos años para dar a conocer los excesos y los despojos y la violencia, se quedan indefensas porque la autoridad hace tiempo que dejó de escuchar, incluso la autoridad se vuelve agresor también, y la única salida que hay en este país muchas veces es dar a conocer los problemas. Además, casi siempre cuando los temas llegan a los periodistas ya se agotaron las otras posibilidades, es decir, la gente ya fue a denunciar, ya fue a presentar una queja de derechos humanos, muchos ya hasta se manifestaron, y entonces cuando los temas llegan es cuando la gente ya no encuentra otra salida. El periodismo se vuelve en la única alternativa para estas personas, y entonces con esto hoy, ¿por qué tendría que haber un día? Pues porque me parece que es un tema que nos debe interesar como sociedad. Por supuesto que no tendría que existir esto, no tendría por qué haber un mecanismo de protección a periodistas, no tendría por qué ser necesario, ¿no? Para los más jóvenes que se quieran dedicar al periodismo, pues viendo la situación social y tanta violencia, pues ¿cuál sería tu recomendación o de dónde ustedes sacan fuerzas para ser tan valientes y continuar con ejerciendo el periodismo? Es que yo creo que no se trata de ser valientes, ¿no? Se trata de entender muy bien cuál es la responsabilidad que tienes ejerciendo esta profesión y ser muy honesto con esta profesión. Es un trabajo maravilloso, por supuesto el periodismo te da muchísimas satisfacciones, es una profesión que te permite estar cerca de los hechos de la gente, te da la posibilidad de ayudar, de cambiar cosas, de incidir. Eso creo que muy pocas profesiones te lo permiten de manera tan cotidiana y tan constante. Yo a quienes estén interesados siempre les digo, hay que intentarlo, la verdad es que es una profesión que te da muchas satisfacciones. Pues trata de ser valientes porque la verdad es que no hay manera ante hechos de violencia de defenderte. Simplemente ser cuidadoso, tomar tus precauciones y sobre todo ser muy honesto en el periodismo. Creo que la honestidad te salva. La última antes de finalizar, ¿hay posibles soluciones para erradicar la violencia contra periodistas? Es que está ligada a la violencia que hay en el país y al control que tiene el crimen organizado de nuestra vida. Y por supuesto que en este complejo rompecabezas el ejercicio periodístico es incómodo para los políticos, para el crimen organizado y para las relaciones que hay entre ambos sectores. Entonces lo veo muy complicado mientras no transite el país hacia condiciones distintas en donde empecemos a tomar decisiones que realmente acaben con la violencia. Sonia, pues muchísimas gracias. Esto fue La Ciencia Habla. ¿Algún comentario de cierre? No, solamente que también otra manera de fortalecer al periodismo es consumiéndolo, leyéndolo, estando pendiente. Sé que muchas veces pues es más cómodo ver información divertida o información intrascendente, pero si no nos involucramos en lo que nos está sucediendo como país, de verdad no vamos a salir de este agujero. Muchísimas gracias, Sonia. Esto fue La Ciencia Habla. Nos vemos la siguiente semana. El Dr. del Toro, experto en canasta básica, nos estará compartiendo información relevante sobre economía y finanzas personales. Buen día, mi nombre es Héctor Iván del Toro. El día de hoy hablaremos de la seguridad alimentaria y sus características.
La seguridad alimentaria existe cuando las personas tienen acceso social, físico y económico a suficientes alimentos en todo momento. Para que se produzca, la comida debe ser inocua y poseer los nutrientes para satisfacer las necesidades energéticas diarias de las personas, que gracias a estos alimentos tienen una vida sana y activa. De lo contrario, sufren de inseguridad alimentaria. Dicho de otro modo, la inseguridad alimentaria es el estado que sufren todas y cada una de las personas y que por culpa de ello, de no tener una dieta adecuada o no tener la cantidad de suficientes recursos económicos, no pueden tener o mantener una vida sostenible. La inseguridad alimentaria está presente de muchas formas en muchos países de forma endémica, por muchos momentos o por muchos estados o fases. En muchas de estas regiones, su principal catalizador es la escasez de los recursos hídricos, la degradación de los suelos y los conflictos armados que derivan de ambos productos, en este caso en una problemática más severa. Y no se puede dejar de lado que las consecuencias que ha dejado a través del tiempo lo que viene siendo la situación de la pandemia, del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. La Organización de las Naciones Unidas señaló que está lejos de lograrse el objetivo del hambre cero, que se tenía previsto para el 2030, y que la seguridad alimentaria de la población más vulnerable está en serio riesgo de deteriorarse aún más. La ONU estima que entre 720 y 811 millones de personas pasaron hambre en 2020, y ese mismo año casi 1 de cada 3 personas en el mundo, que representa 2.370 millones de personas, no tuvieron acceso a una alimentación adecuada. El objetivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que se denomina FAO por sus siglas, es alcanzar la seguridad alimentaria para todas las personas en el mundo. Esta institución ha determinado una escala que mide los niveles de acceso de las personas u hogares a los alimentos. El primero de ellos es la inseguridad alimentaria leve. Esta se presenta cuando existe una duda sobre la capacidad para obtener los alimentos en el núcleo familiar. La segunda es la inseguridad alimentaria moderada, cuando la calidad de los alimentos y su variedad se pueden ver afectada y que pueden tener cierta clase de saltos dentro de las comidas. La inseguridad alimentaria grave es cuando no se consumen alimentos durante todo el día o menos tiempo. La ONU, por su parte, ha estimado que si no se toman las medidas necesarias para el año 2050, más de 2 millones de personas sufrirán de hambre en todo el mundo, adicionándose a las que ya se tenían previamente. Entre los tipos de inseguridad alimentaria se encuentra la que conocemos como transitoria. La inseguridad alimentaria transitoria se produce cuando las personas no tienen la capacidad de satisfacer sus necesidades alimentarias durante un tiempo limitado, debido a hechos que están ocurriendo o que pueden ocurrir, como por ejemplo a través de un desastre natural. La inseguridad alimentaria aguda es cuando se tiene un proceso de problemáticas que permiten la incapacidad de una persona de consumir alimentos y misma que pone su vida o su tiempo de manutención en peligro inmediato. La inseguridad alimentaria estacional es cuando se tienen pausas muy importantes en el corto y en el mediano plazo. Es una medida repentina de incapacidad para poder adquirir alimentos para satisfacer los requerimientos necesarios para vivir. Por otro lado, tenemos la inseguridad alimentaria crónica. La inseguridad alimentaria crónica es a largo plazo o se presenta de forma muy continua dentro de un periodo o de una situación de un país. Las personas no tienen acceso a la capacidad de satisfacer sus necesidades alimentarias durante un tiempo muy prolongado. Por otro lado, podemos visualizar que en México, 3 de cada 10 personas se enfrentan a algún grado de inseguridad alimentaria. Las mujeres y los menores de edad están significativamente más vulnerables y expuestos al hambre. En este momento se puede considerar que hay 4.8 millones de mexicanos y mexicanas que probablemente no han comido y que tal vez no lo harán en el resto del día. Este tipo de cifras que menciona la FAO señalan que 3.7% de la población en México enfrentan una inseguridad alimentaria severa, pero la inseguridad alimentaria no solo contempla a las personas en situación de hambre o de calle. Aquí hay que conocer que vivir con incertidumbre respecto a las capacidades alimentarias puede también comprometer la calidad o la cantidad de la comida de las personas, y esto también se considera como una inseguridad alimentaria.
La cifra para México se puede llegar a incrementar hasta 26.1% de la población. Esto significa que 3 de cada 10 personas presentan algún grado de inseguridad alimentaria. De acuerdo con el último estudio que se elabora por parte de la FAO, que es la Oficina de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, permite señalar que alimentarse adecuadamente es cada vez más complejo para millones de personas en el mundo, especialmente para aquellos que tienen la capacidad de no poseer un recurso económico fuerte y que denominamos como pobres. La pandemia del COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania ha generado una crisis económica que acompaña a profundizar estas complicaciones en frente de los hogares para pagar la comida y otros bienes y servicios básicos. El hambre y la inseguridad alimentaria están estrechamente relacionados con todos los indicadores educativos, culturales, sociales, demográficos y económicos. La FAO, por su parte, señala que en este estudio, el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo para el 2022 representaría que se necesitan muchos esfuerzos para poder tener políticas públicas eficientes que traten de contrarrestar la problemática de la pobreza y de esta manera tener una tendencia negativa en materia de salud pública. En México es la misma tendencia. Tenemos 38 de cada 100 mujeres, que es el 38.1%, que tienen problemas para cubrir sus necesidades alimentarias, mientras que el 26 de cada 100 hombres, que representa el 25.8%, se encuentran en esta misma situación. De ahí la importancia que la seguridad alimentaria en nuestro país es de suma importancia, debido a que buscar contribuir a que la población en general y la que se encuentra en condiciones poco vulnerables en materia económica tengan una situación para poder tener una forma de vida mejor. En este caso, las personas que están en situación de pobreza puedan abastecer sus productos variados y que de esta manera aporten requerimientos nutricionales adecuados para vivir bien. Por mi parte es todo y nos vemos en la siguiente cápsula. ¿Qué es el fast fashion y por qué está haciendo de la moda un negocio insostenible? En Tips Sustentable te lo decimos. Hoy, 1 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Ecología de los Ecólogos, así que les compartimos los siguientes tips. No consumas ropa fast fashion. Uno de los hábitos más difíciles de abandonar es dejar de consumir la moda rápida de las grandes cadenas internacionales que fabrican ropa en masa a precios accesibles. Si tienes prendas de marcas reconocidas, trate de utilizarlas lo más posible para disminuir su impacto ambiental. Las prendas de moda rápida tienen una vida muy breve, son fabricadas especialmente para ser desechables y todas ellas terminan contaminando nuestro medio ambiente. Apoya marcas responsables. Si realmente quieres o necesitas comprar un artículo o producto, asegúrate de elegir marcas responsables con el medio ambiente, cuyo impacto no termine por afectarnos aún más y sean éticos con sus trabajadores. Vamos a ver la entrevista que Nay le realizó a Vanessa, analista de políticas públicas en gobierno digital del Centro para la Sociedad Digital y ganadora del Premio Internacional Swift Institute Student Challenge, otorgado por The Swift Institute, que promueve la innovación financiera. Buen día a todas y todos. El día de hoy estamos aquí en Voces CUSEA con Vanessa. Ella es estudiante de aquí de la carrera de negocios del CUSEA y es orgullo CUSEA, pues acaba de ganar un premio súper importante internacional y nos gustaría muchísimo que nos platicaras más al respecto. Cuéntanos, ¿de qué se trata este premio que acabas de ganar, por favor? El premio se llama Swift Institute Student Challenge y es organizado por Swift. Swift es una asociación financiera que se dedica más que nada a la transacción bancaria internacional y ellos en este concurso pues convocan a estudiantes universitarios a que ellos desarrollen una propuesta de innovación financiera. En este caso pues fue para Latinoamérica, fue para México y Colombia. Y nosotros lo que desarrollamos en el caso de México fue una propuesta hacia el uso de remesas y las nuevas tecnologías. Cómo nosotros podemos impulsar la inclusión financiera a través de las remesas y nuevas tecnologías, refiriéndonos a tecnología 4.0, que es como blockchain, smart contracts, inteligencia artificial. Cuéntanos, ¿de qué se trata este proyecto con el que tú ganas este premio? Desarrollé una propuesta de inclusión financiera basada en que, bueno, ¿por qué las personas no están incluidas en el sistema financiero? Y una de las principales problemáticas que vi era que los bancos se situaban en lo que son las ciudades. Entonces las personas que estaban en comunidades rurales pues quedaban fuera del sistema.
Entonces dije, bueno, ¿qué podemos utilizar que ellos tengan al alcance y que puedan utilizar para que se puedan incluir al sistema financiero? En ese caso mi propuesta fue en el uso de blockchain y smart contracts, y lo que se hizo pues fue el uso de las tiendas de conveniencia para hacer como el intermediario entre que las personas pudieran acceder a las remesas y aparte acceder a un mayor sistema de digitalización en el país. Bueno, finalmente, cuéntanos, Vanessa, ¿qué se siente haber ganado este premio? ¿Qué fue lo que te motivó a participar en este proyecto? ¿Qué se siente ser Orgullo Cusea? Bueno, primeramente me siento muy contenta de haber ganado este reto. Pues primeramente me interesó el tema de poder desarrollar un tipo de propuesta social. Me gusta mucho el tema del desarrollo, innovación, emprendimiento, y me pareció una buena oportunidad para poder pues poner en práctica todo lo que he aprendido durante la carrera y durante mi trabajo. Súper, muchísimas gracias. Esta fue una edición más de Voces Cusea. Sigamos con el programa de Click. Llegó el momento de conocer las actividades y eventos que se vivirán en el CUSEA esta semana. Vamos con Eli. Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Hoy tenemos el Festival del Día de Muertos en CUSEA, que ha comenzado desde las 9 de la mañana. Hasta ahora hemos tenido la exposición y concurso de altares de muertos, junto con el taller de elaboración de calaveritas de chocolate y azúcar. En unos momentos se dará a conocer la premiación del concurso Calaveritas Literarias y Altares de Muertos. También comenzó la música en vivo en Ciberjardín por alumnos del CUSEA, y la venta del pan de muerto con chocolate caliente estará hasta las 4, porque a esa hora se realizará la pasarela de disfraces Catrinas y Catrines en la explanada del Auditorio Central, y en el Ciberjardín estará el performance por parte del Teatro Tradiciones Mexicanas Juan Pablo Obledo. Además del festival, el día de hoy tenemos a la 1 en el Aula Amplia 3 la sesión informativa para la legitimización del contrato colectivo de trabajo, y a las 2 en la Sala de Usos Múltiples Módulo O tendremos el homenaje póstumo a integrantes de la comunidad CUSEA. Probablemente algunos ya lo sabían, pero para los que no, les recuerdo que mañana no hay clase. Y este jueves de 10 a 12 en el Auditorio Central tendremos la conferencia Los primeros avances de la encuesta de género y acoso sexual, nuestras voces, por la doctora Rosa Rojas, coordinadora de la cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad. Por último, les recuerdo que hasta el 15 de noviembre podremos aportar a la salvaguarda de la salud a través de la campaña de la colecta de la Cruz Roja. Registra tu aportación en finanzas.dg.mx/Cruz Roja. Recordemos que juntos podremos hacer una gran diferencia. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta pronto. Hemos llegado al final de Click. Esperamos que estos temas hayan sido de su gran interés. No se olviden de dejarnos sus comentarios, likes y compartirnos a través de redes sociales. Mi nombre es Melissa, nos vemos en una siguiente edición de Click. Que tengan un excelente día, hasta luego.